Este es un discurso jasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tov Shin Hei, 1945. El discurso jasídico se basa en un versículo de Malachi. Malachi, en el capítulo 3, el versículo 6, menciona la idea de que Dios no cambió. La explicación del contexto sobre el cual está hablando Malachi, la idea es que Malachi está hablando de la venida de Moshiach pronto en nuestros días. En ese momento, una de las cosas que van a ocurrir va a ser un juicio sobre los malvados. Ahora bien, uno podría pensar, desde el momento de la creación, por así decir, hasta la venida de Moshiach, pasaron un montón de años, y en ese montón de años murieron un montón de malvados, gente que hizo realmente el mal, y no solamente hicieron el mal, sino que les fue muy bien, como dice el versículo también, y lo vamos a ver, Derech Hashem Saleija, el camino de los malvados tiene éxito. Entonces uno podría pensar que por cuanto nosotros no vimos el juicio divino sobre estas personas, y estas personas fallecieron, entonces nunca van a tener juicio. Y esto lo que quiere decir es que Dios, por así decir, abandona el juicio, aparentemente, abandona el juicio de aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer el bien? ¿Para qué vamos a esforzarnos en hacer el bien si al fin y al cabo no hay juicio, no hay ninguna diferencia? Y esto lo que quiere decir, en otras palabras, es que aparentemente Dios cambió. Antes él indicó que le gusta esto, sí, y aquello no. Sin embargo, al ver que no hay juicio sobre aquellos que hacen aquellos que Dios no quiere, aquellos que transgreden la voluntad de Dios, igualmente no hay juicio, entonces Dios cambió. Ahora ya le parece bien, incluso lo que está mal también. Por eso viene Malachi y dice, Ani Hashem lo shonisi, yo soy Dios, no cambié. Continúo opinando, por así decir, que lo que está bien, que dije antes que está bien, y lo que dije que está mal, está mal. Ay, la gente no ve cuándo es el juicio de los malvados. Entonces explica en los otros versículos, Malachi, justamente el profeta, que Dios va a hacer un juicio y se va a ocupar de castigar a aquellos que corresponda castigar, con los castigos que corresponda, etcétera. Se puede ir a ver ahí en el capítulo 3 todo lo que dice Malachi. Pero el discurso se va a detener en este versículo, Ani Hashem lo shonisi, yo soy Dios, no cambié. Y no va a explicar ni el juicio del futuro por venir, ni la venida de Moshiach, sino que va a explicar el concepto que aparece en montones de lugares en Hasidut, en el pensamiento hasídico, de qué significa que nosotros vemos un mundo con una multiplicidad enorme y sin embargo Dios es uno y Él nunca cambia. ¿Cómo que no? Nosotros vemos cosas que cambian en el mundo. Gente que nace, gente que fallece, animales que están, animales que no están, cosas que antes existían y ahora, que no existían y ahora no existen, cosas que antes no existían y ahora sí existen. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios no cambia? Este es el tema del discurso, y es interesante que a lo largo de todo el discurso no se dice ni siquiera una vez la palabra tzimtzum. Tzimtzum significa contracción, a pesar de que todo el discurso explica este concepto, tzimtzum, pero no lo dice ni una vez. Así que vamos a estudiar de adentro, digamos, el discurso, y vamos a entender qué significa que Dios no cambió. Primero que nada, el Rebbe cita el versículo, que Ani Hashem lo shanisi ve'atem bnei Yaakov lo chelisem, porque yo, Dios, no cambié, y ustedes, hijos de Jacob, descendientes de Jacob, no se consumieron, no murieron, por así decirlo. Yo me voy a ocupar de hacer el juicio, incluso de aquellos que fallecieron. Yo tengo las almas guardadas, por así decirlo, en algún lugar, donde voy a hacer un juicio cuando corresponde y como corresponde. Dice Rashi, el comentarista principal del Tanaj, sobre este versículo, yo, por así decir, en nombre de Dios, yo mismo no cambié, a pesar de que yo estoy atrasando, por así decir, la ejecución del juicio sobre aquellos que hicieron el mal a lo largo de sus vidas, etc. Y a pesar de que lo estoy atrasando, quiere decir ellos fallecieron. Entonces aparentemente no hay juicio. Esto no es porque yo haya cambiado mi opinión anterior, es decir, yo no aprecio al mal y odio al bien, sino todo lo contrario. Yo no cambié nunca mi opinión, amo, aprecio el bien y, por así decir, odio el mal. Frente a Dios no existe el concepto de cambios. Dios es inmutable, todo aquello que es eterno es siempre igual, no va a cambiar. Es eterno, es verdad, y si es la verdad, no hay nada que tenga que cambiar. De hecho, nuestros sabios dicen, no está acá en el discurso, pero el concepto de verdad, emes, la primera letra del abecedario es la alef, la última letra del abecedario es la taf, y en el medio está la mem, alef, mem, taf, desde el comienzo, por el medio y hasta el final es siempre igual. Eso es emes, eso es verdad, cuando no cambia. Dios es verdad.
El hecho de que nosotros vemos que el camino de los malvados tiene éxito, como dice Irmiau, con salud y con riqueza, y sin embargo nosotros vemos muchos temerosos de Dios y plenos en la observancia de Torá y las mitzvot, y están quebrantados en salud, en pobreza. Entonces, ¿cómo puede ser? Aparentemente Dios aprecia al que hace el mal porque le va bien y tiene riqueza, etc., y odia al que hace el bien porque le va muy mal. Esto es por razones ocultas, que solamente Dios bendito sea conoce por qué es así. Y Él no nos revela a nosotros, ni siquiera a los más grandes justos, como Moshe Rabbeinu, no nos explica el porqué de esta cuestión. ¿Por qué? Es una pregunta eterna: ¿por qué el camino de los malvados es exitoso? Tzadik verralo, y por qué al justo le va mal, Rasha betoiblo, y al malvado le va bien, etc. Como dice el Talmud al respecto de que Dios le mostró a Moshe Rabbeinu con inspiración divina todas las generaciones futuras, después de él por supuesto, y los líderes de cada generación en el aspecto de Torah y Mitzvahs, hasta que llegó Moshe Rabbeinu a la generación de Rabbi Akiva, que vivió aproximadamente años 120-130 de la era común. Rabbi Akiva era un ignorante sencillo, un tipo muy simple, una persona muy simple, odiaba a los Talmidei Jajam, los sabios, y tenía placer si podía hacerle daño a algún sabio, como dice el Talmud en Psahim. Rabbi Akiva deja su trabajo como pastor y él mismo va a estudiar Torah. 24 años Rabbi Akiva estudió Torah. Empezó desde el Aleph Beis, desde las primeras letras, no sabía absolutamente nada, y terminó explicando cada coronita de cada una de las letras de la Torah, y no solamente explicando cada coronita, sino que tilim shelalochis, montañas y montañas de leyes de cada coronita, de cada letra. Cuando Moshe Rabbeinu vio y escuchó la grandeza de Rabbi Akiva en la Torah, le pidió a Dios poder ver la recompensa que Rabbi Akiva iba a recibir por tanta entrega, por tanto sacrificio, por el estudio de Torah. Dios bendito sea le mostró a Moshe Rabbeinu el final de la vida de Rabbi Akiva, cómo Rabbi Akiva no prestó atención al decreto del reinado de Roma que prohibió el estudio de Torah con estudiantes, y él enseñó, él tenía sus estudiantes, no prestó atención a la prohibición de estudiar Torah, y el reino de Roma lo atrapó a Rabbi Akiva, lo puso en la cárcel y lo castigó con un castigo extremadamente cruel. Le rompieron el cuerpo, básicamente le arrancaron la piel con unos peines de acero. Cuando Moshe Rabbeinu vio esto, cómo estaban juzgando a Rabbi Akiva y que su cuerpo estaba siendo destruido, como si fuese un animal cualquiera, estaban literalmente destruyendo con un peine de acero, como destruyen los carniceros a las carnes de las vacas, etc. Moshe gritó con muchísimo dolor en su corazón: Ribbono shel olam, Señor del mundo, esto es la Torah y esta es la recompensa de la Torah. Rabbi Akiva, lo más grande que hubo en la historia, etc., y lo están matando de esta manera, y esta es la Torah. Esta es la recompensa por el estudio de Torah con Mesirus Nefesh, con entrega total. Dios le contestó: Shtoik, cállate, esto es lo que surgió en mi pensamiento. No hay explicación. Esta es la razón oculta que Dios tiene, que no revela incluso a los tzadikim más grandes, como Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Derech Reshoim Saleja? ¿Por qué el camino de los malvados tiene éxito? Y los tzadikim son personas que sufren, los justos sufren. ¿Por qué? Pero la opinión de Dios, bendito sea, que Él, por así decir, ama a los que hacen el bien y odia a los que hacen el mal, esto no cambia. El hecho de que a los malvados les vaya bien, esto no significa que Dios los aprecia. No. Entre paréntesis, no tiene que ver con el discurso. Toda criatura que existe, Dios la aprecia. Por eso existe. Si no, no existiría. Algo que Dios no quiere que esté, no está. Y punto. La cuestión es que Dios está esperando que esa persona haga tshuva. Como sabemos de la historia de Noach, incluso, que construyó el arca y tardó 120 años en construir el arca, Dios estaba esperando que la generación del diluvio hagan tshuva, se arrepientan, retornen al camino de Dios, etc. La cuestión es que, volviendo al discurso, Ania, Valle, Loishanisi, yo soy Dios y no cambié. Frente a Dios no existen cambios. Sin embargo, la verdad de la cuestión es que hay que entender, ¿cómo es que en Dios, en el Ocus, en divinidad, no existen cambios? ¿Qué quiere decir que no hay cambios?
Cuando hay diferentes niveles, un nivel diferente de otro nivel, esto es un cambio, esto es una modificación. Y en el Elocus, en divinidad, existen montones de niveles en la forma en que Dios se revela hacia nosotros, lo que se llama en hebreo Gilu y Elocus, una revelación divina. Existen montones de niveles. Físicamente hablando, existe el concepto de la esencia, en hebreo es mahus, esencia, y existe metzius, existencia. La esencia de una cosa y la existencia de esa cosa. En cada cosa está la esencia de esa cosa, y la palabra esencia es como en hebreo mismo, mahu es mahu. Mahus quiere decir esencia. Mahu es ¿qué es esto? Esa es la esencia, lo que la cosa es, la definición de la cosa. Y por el otro lado existe la existencia de esa cosa. Como esa cosa se muestra y se expresa. Físicamente hablando, la esencia es lo que llamamos ruach, el espíritu de esa cosa, la esencia literalmente de esa cosa. Y el metzius, la existencia de esa cosa, es el cuerpo de esa cosa. Como si dijésemos un cuerpo mismo, cuerpo y alma. El alma es la esencia de la cosa y el cuerpo es lo que se ve de esa cosa. Mahus es la esencia, Metzius la existencia. Esto es en el mundo material, el espíritu y el cuerpo. Espiritualmente hablando, también existe Mahus, también existe la esencia de una cosa. Y Metzius, la existencia de esa cosa, es como esa cosa se muestra. Porque ahora ya pasamos a un mundo espiritual en donde no hay un cuerpo físico. Entonces, ¿qué significan estos dos niveles, Mahus y Metzius, la esencia y la existencia de la cosa? La cosa como realmente es y la cosa como se muestra. Como está escrito en Yehezkel, Aldmus Akisei, en la imagen del trono celestial. Yehezkel vio toda una imagen muy elaborada, etc. En esta imagen del trono celestial, Dmus Kemare Adam. Vi la imagen como una persona, como se muestra una persona, por arriba del trono. Esto es lo que Yehezkel vio. Esta palabra Adam significa hombre, que hace referencia a Dios, que Dios no es un hombre, etc. Eso es Mahus. Adam, el hombre celestial, por así decir, esa es la esencia. Pero Mare Adam, una imagen de un hombre, es como esa esencia se muestra. Ese es Metzius, la existencia de esa cosa. Dios no es un hombre. Dios se mostró a Yehezkel en forma de hombre. Dios se mostró a Daniel en forma de hombre, etc. Pero eso no quiere decir que esa es la esencia de esa cosa. Es como esa cosa se muestra. En el Elocus, en divinidad, existen diferentes niveles de cómo se muestra Dios, por así decir, Gilu y Elocus, revelación de Dios en el mundo entero, en todo el universo. Y en general, en la mística judía, en Kabbalah, se habla de 4 niveles, que no significa que solamente hay 4 niveles, son infinitos niveles. Pero en general se subdividen en 4 niveles, que se llaman Atzilus, Bria, Yetzira y Asiya. Que en el discurso no explica todos los detalles de esto, porque no vienen al caso. Y yo tampoco voy a explicar todos los detalles, porque tampoco sé todos los detalles. Pero la cuestión es que existen estos 4 niveles. Atzilus se lo conoce como mundo de emanación. Bria se lo conoce como mundo de creación. Yetzira como el mundo de formación. Asiya el mundo de acción. Atzilus es el más elevado, como vamos a estudiar. Y Asiya es el más bajo. El mundo de emanación es el más elevado, el mundo de acción es el más bajo. Pero vemos que existen diferentes niveles justamente de la revelación divina en estos 4 niveles generales de expresión divina, no de la esencia divina, sino de la expresión de Dios. En el mundo de Atzilus es todo bueno, todo bien, entonces ahí ilumina, se percibe, por así decirlo, no hay nadie ahí parado mirando nada, y no son planetas, ni mundos, ni nada por el estilo, es un nivel espiritual, algo abstracto, una forma humana de explicar algo que no es humano. En el mundo de Atzilus ilumina la esencia de Dios, de Elocus, divinidad. Se percibe la divinidad en su esencia misma. En el mundo de Bria, que la mayoría es bueno y hay miut, hay un poco de mal, así está escrito en la mística judía, etcétera, sea lo que fuera que quiere decir, ese poco de mal en el mundo de Bria está separado del bien. Hay una separación, una cosa es el bien y otra cosa es el mal. ¿Qué es lo que gobierna? El bien, más que el mal. En ese mundo ilumina el Metzius, la existencia de Elocus, de divinidad. Se percibe que hay una existencia concreta, pero ya es una revelación de la existencia de Dios y no es la esencia de Dios. Atzilus, la esencia de Dios, el mundo de emanación. El mundo de creación es la existencia de Dios. El mundo de Yetzira, formación, el mundo de formación, ahí hay mitad bien y mitad mal. Ahí la revelación divina que existe es una reflexión de la existencia de Dios. ¿Qué significa una reflexión? Es como un espejo. Está la cosa misma, y está como esa cosa se refleja en un espejo. La reflexión del espejo es exactamente igual, si es un buen espejo, exactamente igual que la cosa. ¿Pero es la cosa? No.
es una reflexión del espejo. En el mundo de Yetzira hay una reflexión de aquello que se revela en el mundo de Bria. El mundo de Bria, dijimos, creación, ya es la existencia de algo, es como Dios se muestra, no es la esencia de Dios, como Dios se muestra. El mundo de Atzilus es la esencia de Dios. El mundo de Bria, como Dios se muestra. El mundo de Yetzira, una reflexión de cómo Dios se muestra. En el mundo de Asía, en el mundo de acción, que ahí es la mayor parte mal y un poco de bien, la revelación divina no es más que una reflexión de una reflexión, como si uno pusiese un espejo frente a otro espejo, y ahí uno empieza a ver la reflexión de reflexiones cada vez más pequeño, lo que se ve como si fuese una visión infinita, por así decir, no existe el infinito en el mundo material, pero el punto es que es una reflexión de la existencia de Dios. Ese es el mundo de Asía. Y en este mundo material, físico, que es por así decir el nivel más bajo del mundo de Asía, hay una oscuridad espiritual literalmente, porque la divinidad está muy oculta, muy tapada. Todas estas diferencias de niveles en la reflexión, en la revelación divina, nos lleva a pensar que efectivamente hay cambios en Dios. Hay diferentes niveles. Acá se muestra de una manera, allá se muestra de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos entender el versículo que dice, Ani Abai Elohim, si yo soy Dios, no cambié? Que en Elokus, en divinidad, no hay cambios. Entonces, este es el primer capítulo, ahora vamos al Kitzur, al resumen. Pero básicamente empezamos explicando el contexto sencillo del versículo de Malachi, en donde está hablando de los malvados y por qué a los malvados les va bien y a los buenos les va mal, etc. Y sin embargo Dios no cambia, Él no cambió su opinión, pero luego saltamos a entender una forma un poco más profunda este versículo, que Dios mismo no existen cambios en Dios. Pero preguntamos, ¿cómo no existen cambios en Dios si hay diferentes niveles? Y la diferencia de niveles implica cambios. Kitz, resumen, explicamos que a pesar de que Dios, bendito sea, atrasa la ejecución del juicio contra los malvados, como explica Malachi. Esto no es porque Dios haya cambiado de opinión y ahora aprecia al mal y odia al bien. Todo lo contrario. Él no cambió su opinión, ama al bien, odia al mal, y esto es lo que explica Rashi sobre el versículo de Malachi. Y explicamos con esta prueba de Moshe Rabbeinu y Rabbi Akiva, que es el hecho de que los tzadikim, los justos, tienen sufrimientos y el camino de los malvados tiene éxito, derech reshoim tzoleija, como dice el versículo. Esto es algo oculto que solamente Dios entiende. Explicamos que en la revelación divina hay diferentes niveles. Mahus, Metzius, existe la esencia, existe la existencia, valga la redundancia, existe una reflexión de la existencia, una reflexión de la reflexión de la existencia, hasta que existe un ocultamiento total en este mundo de la presencia de Dios. Y preguntamos, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que Dios no cambió? Segundo capítulo. Es verdad en forma plena y completa que también en la revelación divina existen niveles, tanto en los cuatro mundos, Atzilus, Bria, Yetzira y Asía, como dijimos, en el mundo de emanación, el mundo de creación, el mundo de formación, el mundo de acción, existen niveles. Y también existen niveles en cada mundo. En el interior de cada mundo también hay diferentes niveles. Como es sabido, que está explicado en la mística judía, 10 sefirot. Sefira viene de la palabra sapir. Sapir es una piedra preciosa. Es un concepto de revelación. Esa es la idea de la palabra sefira. Es una forma de revelar una cualidad particular de algo que incluye todas las cualidades. Porque Dios es shleimuso de kula, como está explicado en diferentes lugares en el Zohar. Es la plenitud absoluta. Contiene absolutamente todos los niveles. Entonces, cuando hablamos de una esfera, estamos hablando de la expresión específica de un nivel de Dios. Es como si dijésemos, es un ejemplo, un maestro que va en la facultad y tiene una clase de física, qué sé yo. Entonces, cuando está enseñando esa clase de física frente a los alumnos, él está expresando una cualidad en su vida. Pero este maestro, además, es padre, es hijo, es amigo, es cónyuge. Tiene un montón de otras cosas en su vida. Y no solamente enseña física, sino que también le gusta enseñar botánica, qué sé yo. Entonces, en el momento en que está enseñando física, está expresando una de sus cualidades. Pero esto es lo que él es, no. Él tiene un montón de otras cosas, y además de todas esas cosas que él tiene, está él, su esencia. Por así decir, él para sí mismo. Entonces esta es la idea, es un ejemplo de lo que significa una sfira. Es una expresión, una revelación de una cualidad específica en Elokus, en divinidad.
Entonces, no solamente hay diferencias en 4 mundos generales, sino que hay dentro de esos mundos generales 10 niveles en cada mundo, por así decirlo. Las 10 niveles, las 10 sefirot del mundo de Atzilus, las 10 sefirot del mundo de Bria, son expresiones dentro de esos mundos y diferentes expresiones, en diferentes niveles, dentro de cada mundo. En cada mundo entonces, en cada una de las 10 sefirot, dentro de cada mundo, ilumina otro nivel de Elokus, de divinidad, que es diferente de lo que ilumina en lo que se llaman los Heichalos, los palacios de esos mundos. Hay diferentes niveles, un nivel de Sefirot, es las emanaciones divinas, por así decir. Existe el nivel de Heichalos, palacios divinos. Existen Malachim, ángeles. Son diferentes asuntos en cada mundo, por así decir, en donde ilumina la presencia de Dios en diferente manera dentro de un mundo mismo. No solamente hay diferencia entre un mundo y el otro, dentro de un mundo mismo hay diferentes niveles. De la misma manera, hay Neshama, hay almas y Malachim y ángeles en cada uno de los mundos, que no es igual el nivel de revelación divina que ilumina en las almas de un mundo determinado. No es lo mismo que el nivel de revelación divina que ilumina en los ángeles de ese mundo o de otro mundo. La revelación divina por sí misma, en cada uno de los niveles que mencionamos, Sefirois, Heichalois, palacios, Neshamois, almas, Malachim, ángeles, con seguridad son diferentes niveles. Dios se expresa en cada uno de esos niveles de una forma diferente. Cada uno de esos niveles, por así decir, siente a Dios de una forma diferente. Y esta división y diferencia de niveles, esto se llama un shinui, un cambio. Entonces volvemos, ¿qué significa ni Avay Eloi Shanisi? Yo soy Dios, no cambié. Con todo esto vamos a entender en una forma clara y concreta que yo soy Dios, no cambié. En Elokus, en divinidad, a pesar de que se revela en diferentes niveles, no es posible hablar de ningún tipo de cambio. Y Elokus y divinidad es Achdus Gmura, es unicidad absoluta. Y no tiene niveles, y no tiene cambios Dios. ¿Cómo puede ser? Si hablamos de un montón de niveles y cambios. Y la cuestión la vamos a entender con el ejemplo de un maestro que tiene estudiantes de muchos tipos diferentes. Estudiantes grandes, importantes, inteligentes, etc. Que ya pueden entender claramente. Acá el Rebbe va a dar un ejemplo de cómo se estudia Toira, cómo estudia el Talmud, Gemore, etc. Vamos a ver paso a paso. Entonces, esto lo vamos a entender con el ejemplo de un maestro que tiene estudiantes de diferentes niveles, estudiantes muy grandes que ya pueden entender claramente. Sugia significa en hebreo un párrafo, un texto, un concepto en la Gemara. Puede ser más largo, puede ser más corto, puede ser varias páginas. Una sugia es un concepto en el Talmud. Estos estudiantes ya pueden entender claramente el concepto en el Talmud, en la Gemara, y pueden ser precisos con las palabras de Rashi, comentarista de la Gemara. Pueden entender claramente y ser precisos con las palabras de Toisfos, otro comentarista de la Gemara también. Y no solamente esto, sino que pueden también entender las novedades que traen los Rishonim. Los Rishonim son los comentaristas, aproximadamente desde el año 900 hasta el año 1500 de la era común. Los comentaristas escribieron, montones de comentaristas. Ribam, Rashbam, montones y montones de comentaristas. Rambam, Rif, Rosh, montones y montones de comentaristas que escribieron sobre el Talmud. Entonces hay un grupo de estudiantes que tiene este maestro que son capaces de entender a todos estos personajes y entender claramente en qué discute uno con el otro, qué cambió esta palabra, al fin y al cabo significa tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Y este maestro también tiene estudiantes menores en nivel que no pueden entender sino solamente el tema en el Talmud, la sugya, el concepto en el Talmud con Rashi y con Tosfos, pero no son tan precisos, porque Rashi dijo así y no dijo asá. No es tan preciso. Rashi dijo esto y ya está. Porque todavía no llegaron al nivel de tener un intelecto tan amplio que puedan contener la comprensión de todo el asunto del Talmud, etcétera, como lo entiende el grupo más elevado, más avanzado de estudiantes. Y este maestro también tiene estudiantes menores todavía, ya va al tercer nivel de estudiantes, que su intelecto es menor y no pueden entender el párrafo, el asunto en el Talmud con el comentario de Tosfos. Tosafot eso ya no lo entienden, Rashi lo entienden, Tosfos no entienden, no sé qué está diciendo. Les cuesta incorporar incluso el comentario de Rashi
Y con ellos el maestro tiene que estudiar el Talmud y explicarles cada palabra y repetirla una y otra vez hasta que ellos puedan captar lo que están estudiando. Y para que ellos se puedan recordar lo que están estudiando, hay que darles un ejemplo. Para que puedan entender realmente de qué se trata, hay que darles un ejemplo. Y el ejemplo tiene que ser de algo que ellos puedan entender. Y a través del ejemplo ellos recuerdan el asunto que estudiaron. Este maestro, con estos tres grupos de estudiantes, con cada uno de estos grupos de estudiantes, tiene que enseñar de acuerdo a su intelecto y su capacidad de los estudiantes. Y estos tres grupos de estudiantes son tres tipos de estudio que son totalmente diferentes uno del otro. El primer grupo de estudiantes, que son aquellos que tienen intelecto amplio y entienden las cosas muy grandes, de forma muy profunda, etc. De la misma manera, el maestro tiene que estudiar los asuntos más profundos del Talmud. Y sin ningún tipo de ejemplo, directamente vamos al texto, directamente vamos a la cuestión. Porque ellos tienen un intelecto muy grande y pueden captar en forma clara y concreta también los asuntos más profundos y más complejos. El segundo grupo de estudiantes, que también tienen una buena cabeza, por así decir, un buen intelecto, pero no tanto como los primeros. Entonces, con ellos el maestro tiene que estudiar, enseñar el asunto en el Talmud en una forma que no sea tan profunda y tan amplia como con el primer grupo, para que ellos puedan entender las lógicas intelectuales, racionales de cada opinión y cada parte del concepto del asunto en el Talmud. Entonces el maestro les enseña a ellos con un ejemplo adecuado. El ejemplo ilumina el asunto en el Talmud, pero principalmente estos estudiantes entienden el asunto en el Talmud y el ejemplo es algo secundario, que les ayuda a comprender la cosa, pero no es lo principal. Lo principal es el texto, cómo está escrito, qué dijo Rashi, Tosfos no lo entendimos muy bien todavía, pero estamos luchando contra eso, etc. Luchando quiere decir estamos tratando de entenderlo. Entonces en el segundo grupo de estudiantes no podés ir directamente a la cosa. Pasa la cosa, la explicas, traes un ejemplo y a través de ese ejemplo se entiende la cosa y ya está. El ejemplo es algo totalmente secundario. Pero el tercer grupo de estudiantes, que son menores por así decir en comprensión, toda la explicación a ellos, toda su forma de captar el concepto es a través de un ejemplo. Y para ellos el ejemplo es lo principal. Y lo que dice el Talmud es algo secundario. Es decir, la comprensión de cada asunto y cada lógica y cada vuelta de las lógicas, esto es algo secundario. El ejemplo es lo principal. El maestro, con estos tres grupos de estudiantes, tiene que cambiar sus explicaciones y sus lógicas intelectuales, etcétera, propias. Es decir, tiene que cambiar la forma de dar su clase y las cosas que dice en la clase para cada grupo de estudiantes, de acuerdo a la situación, el intelecto y la comprensión de cada uno de ellos. Cuando pensamos y meditamos en este maestro, como él estudia y enseña a estos tres grupos de estudiantes, los más grandes, los intermediarios y los pequeños, tenemos que decir que efectivamente el maestro no solamente tiene estos niveles, es capaz de enseñar en el mismo asunto, diferentes asuntos en diferentes niveles, el mismo asunto en diferentes niveles. No solamente esto, sino que el maestro cambia. Cuando este maestro entra a la clase donde están sentados los estudiantes principales, pues habla de una manera y explica de una manera. Cuando este maestro entra a la clase donde están los estudiantes intermediarios, pues habla de otra manera y explica de otra manera. E incluso a veces otros asuntos. Y cuando está en la clase de los estudiantes más simples, pues tiene que hablar de otra manera y explicar de otra manera. Entonces el maestro cambia. Esto es lo que se ve en forma superficial. Pero quien tiene una comprensión más profunda, con seguridad va a entender que efectivamente el maestro cambió sus palabras, sus indicaciones, sus explicaciones, de acuerdo a la comprensión de los estudiantes. Es verdad, eso es un cambio, pero desde la perspectiva más profunda, no hay un cambio en el maestro, hay un cambio en los alumnos. El maestro está enseñando las cuestiones tal y cual la cuestión es en su mente. Y como él entiende esa cuestión, y está enseñando la misma cuestión a los tres grupos, solamente que los estudiantes, por cuanto captan de otra manera, entonces son capaces de entender de otra forma las palabras del maestro.
Solo que los estudiantes piensan, ven, por así decir, que el maestro es el que cambia. Pero la realidad es que no hay ningún cambio en el maestro. Puede estar enseñando la misma cuestión en los tres grupos, simplemente que cada grupo capta, absorbe esa cuestión de otra manera. De la misma manera vamos a entender en la revelación divina. En estos cuatro mundos, Atzilus, Bria, Yetzira y Esía, sea lo que fuera que son, y en las Sefirot, sea lo que fuera que son, y en los palacios que hay ahí arriba, que no son palacios físicos, en las almas y en los ángeles. Todos estos niveles. En el mundo de Atzilus, por cuanto es el más refinado, o es más refinado que el mundo de Bria, y porque el mundo de Bria está en un nivel de poder captar la existencia de la cosa y no la esencia. Y el mundo de Atzilus está en un nivel de no hay existencia ahí, por así decir. Entonces es capaz de captar la esencia. Ahí se revela la presencia de Dios en forma de mahus, de esencia. Y así en cada uno de los niveles que ya hablamos. Cada nivel según su capacidad, por así decir, de contener esa energía divina. El cambio en las revelaciones divinas es no en Dios, sino en los niveles diferentes que son capaces de captar y percibir esa revelación divina. Y entonces, realmente, yo soy Dios, no cambié. Este es el discurso. Vamos al resumen. Kitsu. Explicamos que la revelación divina, tanto en los mundos de Atzilus, Bria, Yetzira y Esía, emanación, creación, formación y acción, y en los diferentes niveles particulares dentro de cada mundo, en las sefirot, las expresiones divinas, los palacios, las almas, los ángeles, en cada mundo son todos diferentes. Y en cada mundo hay una revelación divina de acuerdo a la esencia de ese mundo, la capacidad de ese mundo de soportar revelación. Y sin embargo, yo soy Dios, no cambié. Y explicamos que este yo soy Dios, no cambié. Esto lo explicamos con el ejemplo de un maestro que está estudiando con tres grupos de estudiantes diferentes. Los que son los más ampliamente comprensores, no sé cómo se diría, los que comprenden mejor, los que comprenden en forma intermedia, los que comprenden poca cosa son intelectualmente pequeños. Y a pesar de que en la forma de estudio hay cambios, pero los cambios son en los estudiantes y no en el maestro. Para el maestro, desde su perspectiva, esto ya es un agregado mío, por así decir, para el maestro, desde su perspectiva, le está enseñando exactamente lo mismo. Y no solamente está enseñando lo mismo en los tres niveles, sino no necesariamente el mismo asunto, puede incluso estar enseñando otro asunto. Pero el maestro, cuando está hablando, él está viendo que está diciendo exactamente el asunto como es, en su total verdad y en su total profundidad y completitud. Solamente que los más pequeños, por ejemplo, por así decir, ven el asunto en forma más pequeña. No captan la profundidad del asunto. Pero el maestro sí ve en su ejemplo la profundidad del asunto. El concepto de un ejemplo no es que uno miente y dice otra cosa, sino que el concepto del ejemplo es que es paralelo a esa cosa que uno está tratando de explicar. Y automáticamente todos los detalles del ejemplo deberían ser perfectos. Cuando un Rebbe trae un ejemplo es perfecto, cuando uno trae un ejemplo no necesariamente es así, pero en un ejemplo, en Hasides, en un Rebbe, etc., cada detalle de un ejemplo es perfectamente correspondiente al asunto mismo. Entonces, cuando el Rebbe está dando el ejemplo, el Rebbe ve el asunto como es. Nosotros vemos el ejemplo y tratamos de entender el asunto como es a partir del ejemplo, pero quien está dando ese ejemplo, el maestro, ve el asunto tal y cual es. Entonces, ¿quiénes son los que cambian, por así decirlo? Los estudiantes. Ellos reciben diferentes informaciones. Pero en la práctica el maestro está diciendo el asunto tal y cual es, en su forma más profunda. Y este es el concepto del tzimtzum. El tzimtzum quiere decir que hay un ocultamiento de la presencia de Dios. En castellano en general se dice contracción. Hay un ocultamiento de la presencia de Dios, pero el ocultamiento no es para Dios. Él ve, por así decir, a través de ese ocultamiento. Para él no hay ocultamiento. El ocultamiento es solamente para los receptores, en el ejemplo que el Rebbe dio, para los talmidim, y que se cumpla rápido en nuestros días, como está escrito, no se va a ocultar más tu maestro, porque lo vamos a conocer y lo vamos a poder ver con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.